Buenas tardes a todos. Damos inicio al seminario del día de hoy, correspondiente a las 16 horas, ¿no? Este seminario tiene el tema de funciones lineales de la asignatura Matemática 4, dirigida a los estudiantes de Turismo y Educación. Sean todos bienvenidos. Nuestro docente del día de hoy es el ingeniero Paul Freire Jaramillo. Él está cursando una maestría universitaria en ciberseguridad y privacidad en la Universidad Oberta de Catalunya de Barcelona, España. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana y tiene experiencia como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bienvenidos a todos. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Al final de la exposición tendrán un espacio para hacer sus preguntas. Bienvenido, ingeniero Freire. Podemos dar inicio con la presentación. Buenas tardes, ingeniera Cardona. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes y bienvenidos, estimados estudiantes. Les voy a presentar a continuación lo que se relaciona a funciones. Espero que me pongan su mayor atención para que puedan entender el tema y puedan superar los conocimientos requeridos, por favor. En honor al tiempo voy a iniciar inmediatamente. Les voy a compartir la pantalla para poder exponer el tema. Listo, tenemos funciones. A continuación vamos a ver lo que es la definición, dominio y rango, gráfico, tipos de funciones, función lineal. Comenzamos. Definición. Es una función. Una función tiene relaciones numéricas entre magnitudes. Es decir, una función es la relación que se da entre un conjunto dado X y otro conjunto de elementos en Y. Vamos a ver gráficamente. Tenemos un conjunto X, que siempre va a ser el dominio, ¿sí? Siempre va a ser el dominio. Y estos valores dentro del conjunto X siempre va a ser variables independientes, ¿sí? Es decir, no van a depender de ningún otro valor. Los valores del conjunto X, ¿sí? Tenemos los valores del conjunto Y, que es el rango, y estos valores son dependientes. ¿Por qué los llamamos dependientes? Porque dependen de los valores que se dan en el conjunto X. Ya vamos a ver cómo dependen. Tenemos la función cuadrado de X. ¿Sí? Entonces matemáticamente lo representamos así. F de X, es decir, función de X, es igual a X al cuadrado. ¿Sí? Y simplemente los valores que tenemos aquí en el conjunto X, que son valores aleatorios que nosotros los podemos dar, valga la redundancia, aleatoriamente, los reemplazamos en esta X, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a reemplazar estos valores para encontrar los valores del conjunto Y, del conjunto rango. Entonces, en este caso, 1 lo reemplazamos aquí en X y tenemos que 1 al cuadrado es igual a 1. Vamos con el siguiente. 2 lo reemplazamos en X y tenemos que 2 al cuadrado es igual a 4. Tenemos 3, lo reemplazamos en X y tenemos que 3 al cuadrado es igual a 9. Ahora vamos con el siguiente, que es 4. 4 al cuadrado es igual a 16. Y el último, 5. Lo reemplazamos en la fórmula. 5 al cuadrado es 25. De esta manera hemos obtenido los valores dependientes del conjunto X para armar el conjunto Y, que son los valores del rango. Siempre recuerden, los valores de X son los valores del dominio y los valores del Y son los valores del rango. ¿Sí? Esa es una función. Esta de aquí es una función. Tenemos un ejemplo. Vamos a obtener la función del valor absoluto de un número. En este caso lo representamos con X.
¿Sí? Vamos a graficar el conjunto X, que sería el dominio, y el conjunto Y lo vamos a obtener en base a los valores del conjunto X. Vamos a tomar los valores aleatorios, en este caso lo he tomado el -3, -2, -1, 0 y 1. ¿Sí? Son los valores del conjunto X. Ahora, en base a estos valores, vamos a obtener los valores del conjunto Y, reemplazando los mismos valores en la función. ¿Sí? En este caso, vamos a buscar el valor absoluto, como lo dice la fórmula, de cada uno de estos valores. El valor absoluto de -3 va a ser 3. ¿Por qué? Por definición. Siempre el valor absoluto de un número va a ser el mismo número sin el signo. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, el valor absoluto de -3 va a ser 3. Y así sucesivamente con los otros números. El valor absoluto de 2 va a ser 2, por definición. Como les había dicho, el valor absoluto de un número es el mismo número sin el signo. ¿Sí? Y vamos hallando el resto de valores. El valor absoluto de -1 es 1. De 0 es 0. Y de 1 es 1. Entonces, en base a los valores del conjunto X del dominio, hemos obtenido los valores del conjunto Y, que es el rango. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Tenemos esta función un poco más compleja. F de X es igual a 2X más 1. Vamos a graficar los conjuntos. Conjunto de X, damos valores aleatorios, que en este caso lo he asignado el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Vamos a obtener estos valores en base a estos números del conjunto X. Entonces simplemente reemplazamos estos valores en la fórmula que siempre se nos da. En este caso, en esta X vamos a reemplazar cada valor. Entonces, 2 por 0 sería 0, más 1 sería 1. ¿Sí? Vamos a reemplazar 2 por 1, 2, más 1, 3. Vamos a reemplazar el siguiente. 2 por 2, 2 por 2, más 1 va a ser igual a 5. Y el último, 3. 2 por 3, le reemplazamos aquí, recuerde siempre en X. El 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Sí? Y hemos obtenido los dos conjuntos. El valor de X, que siempre va a ser el dominio, y el valor de Y, que siempre va a ser el rango. ¿Sí? En un plano cartesiano, los valores de X serían estos, y los valores de Y serían estos. Este sería el dominio, y este sería el rango. ¿Sí? En un plano cartesiano. Continuamos. Vamos a explicar un poco más a fondo lo que es dominio y rango. Tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Dibujamos los conjuntos, asignamos valores al conjunto x. Estos son valores independientes, ¿no? No dependen de ningún valor. Vamos a obtener los resultantes en base a estos valores reemplazados en esta fórmula, en la función. Y reemplazamos 0 acá en x. 0 al cuadrado es 0. Vamos con el siguiente. 1 al cuadrado siempre va a ser 1. 2 al cuadrado nos resulta 4. 3 al cuadrado nos resulta 9. Entonces hemos obtenido los valores del rango del conjunto de X, que serían 0, 1, 4 y 9. Ahora, ¿cuáles son los valores del dominio? Los valores del dominio son todos estos valores que se le aplican a la función. Sí, todos estos, que en este caso es 0, 1, 2 y 3. Todos estos valores son el dominio, pertenecen al dominio.
Los valores del rango son los que resultan de la función, ¿sí? De la función resulta, después de reemplazar estos valores en la función, nos resultó 0, 1, 4 y 9. Esos serían los valores del rango. Entonces recuerden, los valores del dominio son los que están dentro del conjunto en X y los valores del rango son los resultantes de reemplazar estos valores de X en la función. En este caso, dominio 0, 1, 2 y 3 y rango 0, 1, 4 y 9. ¿Sí? Hemos obtenido el dominio y el rango. Vamos a ver la gráfica de una función. La gráfica de una función resulta de los puntos en X y en Y, los mismos que satisfacen dicha función, donde X es el conjunto dominio, recuerde, conjunto dominio, y Y es el conjunto rango, que en este caso sería f de X. ¿Sí? Entonces este sería el dominio del eje de las X y el rango el eje de las Y. Vamos a ver con un ejemplo. Dada la siguiente función, graficar, tenemos la función f de X es igual a X más 1. Tenemos que graficar esto. Para eso, vamos a obtener el conjunto X, ¿sí? Simplemente lo formamos en una tabla. Damos valores aleatorios que en este caso los he asignado desde menos 3 hacia más 4, ¿sí? En el conjunto de las X. Y vamos a obtener el valor del conjunto del rango, que en este caso es el f de X. ¿Sí? Y reemplazando en la fórmula, en la función, nos dan estos valores. Vamos a ver. Si reemplazamos aquí, menos 3 más 1, nos resulta menos 2. ¿Sí? Reemplazamos ahora menos 2 más 1, nos resulta menos 1. Menos 1 más 1, nos resulta 0. 0 más 1, siempre va a ser 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Recuerda, estamos reemplazando aquí, ¿no? En la X, estos valores. Ahora nos toca el 3 más 1, va a ser 4. Y el 4, el último número, más 1, va a ser 5. Entonces hemos obtenido ya los valores de la función. ¿Sí? Ahora con esto vamos a graficar. Es fácil esta gráfica. Simplemente tomamos ya los valores del eje de las X, que en este caso es el dominio. El dominio, ¿sí? Tenemos menos 3 en X y menos 2 en Y. Sería este punto de aquí. Ahora tenemos menos 2 en X, nos ubicamos menos 2 en X y menos 1 en Y. Este punto de aquí. Tenemos menos 1 en X y 0 en Y. Menos 1 en X y 0 en Y. ¿Sí? Tenemos 0 en X y 1 en Y. Tenemos acá. 1 en X y 2 en Y. 1 en X, 2 en Y. Tenemos aquí. 2 en X y 3 en Y. Estamos acá. 3 en X y 4 en Y. Tenemos 3 en X, 4 en Y, estamos acá. 4 en X y 5 en Y. 4 en X y 5 en Y. ¿Sí? Y como lo habíamos dicho anteriormente, siempre la gráfica de una función lineal siempre va a ser una línea recta. Simplemente unimos los puntos con la misma línea recta y hemos graficado la función. ¿Sí? Entonces, no es complicado, simplemente damos valores, reemplazamos en la fórmula que se nos da en la función, obtenemos los valores de f de x, que en este caso es el eje de las y, dibujamos en el plano cartesiano y unimos puntos.
Tenemos los tipos de funciones. A continuación tenemos la función inyectiva. Para que sea una función inyectiva, tiene que existir para cada elemento del rango un único elemento del dominio. Recuerden, X era el dominio y el rango. ¿Sí? Sin importar si sobran elementos en el rango. No importa que aquí sobren muchos elementos, no es de importancia. Tenemos la función f de x va a ser igual a x al cubo. Tenemos el conjunto dominio que es en x, el conjunto f de x, el rango. Damos valores al conjunto de x, 1, 2, 4 y 5, aleatorios. ¿Sí? Ahora reemplazamos en la función y tenemos que 1 al cubo va a ser igual a 1, 2 al cubo va a ser igual a 8, 4 al cubo va a ser igual a 64 y 5 al cubo va a ser igual a 125. Aquí vemos que nos sobra un elemento, pues eso no nos interesa en el caso de la función inyectiva. Lo que nos interesa es que para cada elemento del rango existe un único elemento del dominio. ¿Sí? Entonces, la relación sería siempre de 1 a 1. Siempre. Para cada elemento del rango existe un elemento del dominio. Esa sería una función inyectiva. Para que podamos tener más valores, eso no nos interesa. Vamos a la siguiente función, que es la función sobreyectiva, que nos dice que para cada elemento del rango existe al menos un elemento del dominio, pero no pueden sobrar elementos en el rango. Vamos a ver. Tenemos la función f de x va a ser igual a 2 por x más 1. ¿Sí? Damos valores al conjunto dominio, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y obtenemos, reemplazando en la fórmula, los valores del rango. ¿Sí? En este caso, reemplazando menos 2 acá, más 1, nos queda menos 1. Por 2, menos 2. Reemplazamos menos 1 más 1, 0. Por 2, 0. Reemplazamos ahora el 0, acá, ¿no? En esta x. 0 más 1, 0. Por 2, tenemos 2. Tenemos ahora 1 más 1, 2. Por 2, 4. Tenemos ahora 2 más 1, 3. Por 2, 6. ¿Sí? Hemos obtenido los valores del rango. Aquí, ¿qué observamos? Que hay la relación, al menos, de un elemento para cada rango para cada rango hay un elemento de dominio. ¿Sí? Al menos uno. Y con el detalle que no existen más elementos aquí. ¿Sí? Hay la relación y no nos sobran elementos en el rango. Esa sería una función sobreyectiva. Tenemos la función biyectiva. Esta función es la combinada entre la inyectiva que les mencioné anteriormente y la sobreyectiva. Veamos. Tenemos la función f de x, x por 2. ¿Sí? Obtenemos los valores del conjunto dominio, serían 1, 2, 0, 1, 2, 3. Reemplazamos en la función f de x y obtenemos los valores del f de x en rango. Y observamos que para cada valor del rango existe uno del dominio y a su vez no nos sobran más elementos de acá abajo. Entonces, existe una relación de al menos un elemento del dominio hacia el rango y no nos sobran más elementos en el rango. ¿Sí? Esta función combina la función inyectiva y la función sobreyectiva. Tenemos a continuación la función creciente, decreciente y constante. Vamos a ver la función creciente. Nos referimos a que mientras x va creciendo, la función también crece al mismo tiempo. Tenemos la función f de x va a ser igual a x más 3.
¿Sí? Entonces, si X va creciendo, en este caso tenemos 3, para crecer tenemos que pasarnos al menos 2, creceríamos 1. Entonces, X crece, entonces la función también crece. ¿Sí? Si X crece, vamos a crecer acá, la función igualmente crece. Crece hacia acá, la función sigue creciendo. Y lo mismo con los siguientes puntos. X crece y la función de igual manera va creciendo. ¿Sí? Tiene un valor creciente la función siempre y cuando X vaya creciendo. Esa es la función creciente. Ahora tenemos la función decreciente. ¿Qué quiere decir decreciente? Exactamente lo contrario. Si crece X, la función disminuye. ¿Sí? Como les dije, es lo contrario. Tenemos la gráfica. Si X crece, en este caso, tenemos aquí, X sería menos 2 más 5. Entonces vamos a hacerle crecer a menos 1 a X, la función decrece. ¿Sí? Le vamos a crecer a menos 1, la función decrece. Vamos a 0, igualmente sigue decreciendo la función. ¿Sí? Y así sucesivamente con el resto de puntos. Entonces, siempre que X va creciendo, la función va decreciendo. Tenemos ahora la función constante. ¿Qué es la función constante? Simplemente se expresa con un número real. ¿Sí? En este caso, como f de x se grafica en el eje de las y, ubicamos el punto y como no existe otro punto, simplemente trazamos la línea recta que pertenece a una función. Como recuerden, les había dicho que una función siempre es una línea recta. La trazamos y obtenemos el valor. ¿Sí? Simplemente se expresa como un número real. Función periódica y acotada. Tenemos la función periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Que se repite en intervalos regulares. ¿Sí? A continuación, para explicarles, tengo la función del seno de x. ¿Sí? Tenemos la función del seno de x. ¿Qué podemos decir que son intervalos regulares? Que siempre está dentro de este intervalo. Tenemos este punto, decrecemos a 0, perdón. ¿Sí? Y acá observamos que otra vez saltamos 3 puntos, igual acá. Entonces tenemos intervalos regulares, aquí, acá, acá y continúa. Entonces, esa es una función periódica, que se repite en intervalos regulares. ¿Sí? Siempre está repitiéndose en los mismos intervalos regulares. Tenemos a continuación la función acotada. La función acotada quiere decir que el rango de una función está contenido en un intervalo. Tenemos la misma función del seno de x. ¿Sí? Solo que ahora nos vamos a basar en el rango. En el rango sería en este eje. ¿Sí? Entonces, siempre está contenida en el mismo intervalo. Tenemos en este valor que en y sería 1 y acá abajo en el mismo y sería menos 1. Otra vez sube a 1, menos 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces es acotada porque siempre está en el mismo intervalo del rango, que en este caso es el eje y. Acá es en el dominio, acá es en el rango. ¿Sí? A continuación vamos con la función lineal. Una función lineal siempre toma la expresión f de x va a ser igual a x más b. ¿Sí? Aquí simplemente está elevado a 1. No puede estar elevado al cuadrado, pues sería función cuadrática. Entonces siempre tiene que estar elevado a 1. Por eso tiene que tener esta expresión, ax más b. Donde la gráfica, como les había mencionado antes, siempre se representa por una recta.
siempre por una recta, la gráfica de una función lineal. También se denomina función de primer grado, donde A y B son constantes. A y B siempre va a ser constantes reales, ¿no? Siempre dentro del conjunto de los reales. Y X es la variable real. En este caso, X va a ir variando según nuestro conjunto del dominio. ¿Sí? Donde A determina la pendiente o la inclinación de la recta. Inclinación puede ser así, así, cualquier forma. A la determina la inclinación. Y B determina el punto de corte de Y. Ya vamos a ver. En la siguiente función, 2x más 3. Damos los valores de A y B, que en este caso A sería 2, sí, A sería 2 y B sería 3. A va a ser igual a 2 y B sería 3. Vamos a ver en la gráfica. Sí, tenemos el punto. Nos dice que B determina el punto de corte de Y. Entonces, como B aquí es igual a 3, tenemos el punto de corte de Y. ¿Sí? Lo marcamos en el plano cartesiano. Ahora, nos dice que A determina la pendiente o la inclinación de la recta. En este caso, A va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en X aumentamos 1, en Y vamos a aumentar 2. ¿Sí? Entonces, este sería el siguiente punto. Porque en X aumentamos 1, en X aumentamos 2, en Y, perdón, aumentamos 2. Vamos al siguiente. En X aumentamos 1. En Y vamos a aumentar 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 sería igual a 4. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, simplemente unimos los puntos y está determinada la pendiente y el punto de corte de la gráfica. ¿Sí? Esa es la gráfica siempre de una función lineal, siempre va a ser una línea recta, por eso es lineal. Siempre va a ser una línea. Tenemos otro ejemplo. Tenemos la función x más 2. Tenemos el valor de a, que siempre por definición va a ser 1 aquí. Siempre va a estar 1. Y el valor de b, que va a ser 2. Obtenemos la tabla de valores, el conjunto del dominio. En este caso he asignado menos 1, 0, 1 y 2. Siempre aquí se trata de asignar valores que se puedan graficar en el plano. Si nosotros aquí asignamos unos valores de 100, 200, 300, no hay problema. El problema va a ser cuando tengamos que graficar en el plano. Por eso yo les puse aquí valores sencillos de graficar. Ahora vamos a reemplazar estos valores y obtener f de x, que en este caso sería el rango. ¿Sí? Menos 1 acá, más 2, va a ser igual a 1. 0 más 2 va a ser igual a 2. 1 más 2 va a ser igual a 3. Recuerda, estamos reemplazando acá. Y 2 más 2 va a ser igual a 4. Hemos obtenido los valores de f de x, que en este caso son el rango. Vamos a graficar. Tenemos en x menos 1 y en y 1. Sería el primer punto aquí. Tenemos en x 0 y en y 2. Tenemos en x 0 y en y 2 sería el punto aquí. Tenemos en x 1 y en y tenemos 3, sería acá. Y en x tenemos 2 y en y tenemos 4. ¿Sí? Este es y o también f de x. ¿Sí? Tenemos ya los puntos, simplemente unimos con la línea, la función lineal, y ya hemos obtenido la gráfica de nuestra función. Vamos a ver lo que es el dominio y el rango de una función lineal, ¿no? El dominio en una función lineal son todos los números reales. Todos los números reales.
Y el rango, lo mismo. Son todos los números reales. Ya vamos a ver por qué. Tenemos un ejemplo. Tenemos la función 3x menos 2. Obtenemos el conjunto dominio menos 1, 0, 1 y 2. Tenemos el conjunto rango f de x, ¿sí? Que reemplazando en la fórmula nos resulta estos valores, ¿sí? Reemplazamos acá en x. Y obtenemos estos valores. Ahora, en la gráfica, el dominio siempre va a estar dentro de los números reales, donde siempre el dominio es el eje de las x, ¿sí? Pero para este lado siempre van a estar los negativos y acá los positivos, pero siempre esta línea se va a ir al infinito, la de los negativos, al igual que la de los positivos, también se va al infinito. Siempre en un plano cartesiano se va al infinito, ¿sí? Entonces sería el dominio, siempre está dentro de los números reales, siempre que sean reales, se van al infinito. Y el rango de igual manera, siempre tiene que estar dentro de los números reales, y tenemos que el rango en el eje de las y, ¿sí? Va a ser este de aquí, en donde siempre se va a ir al menos infinito, y en los positivos también se va a ir al más infinito. Entonces siempre el dominio en una función lineal va a estar dentro de los números reales y siempre va a ser infinito, ¿sí? Al menos infinito y al más infinito. Igual al rango en el eje de las x, que son los números del rango, se va al infinito y se los representa de esta manera. Esos son el dominio y el rango de una función lineal, ¿sí? Dentro de los números reales y siempre tienden al infinito. ¿Sí? Y siempre pertenecen al conjunto de los números reales. Eso es todo, estimados estudiantes. Les deseo muchos éxitos en el tema. Bien, muchas gracias, ingeniero. Si tienen Gracias a ustedes. Pregunta, señores estudiantes. Ingeniero, Evelyn tiene una pregunta, por favor. Dice, para sacar el dominio y el rango de una raíz, ¿sería el mismo procedimiento f de x igual raíz de x más 3? Sí, es exactamente el mismo procedimiento para sacar el dominio y el rango. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dice Sonia, nos dice si podemos ayudarle con la diapositiva 9. Ya, denme un minuto, denme un segundo, por favor. Sí, observan en la pantalla la diapositiva 9. Sí. Sí. Tenemos la función creciente, decreciente y constante. Vamos a la creciente. Habíamos dicho que la creciente se da siempre y cuando x crece. La función también, al igual, va creciendo. Sí, tenemos la función x más 3. Tenemos este punto. Vamos a empezar desde aquí. Este es un punto en x. Si x crece, vamos a hacerle crecer, en este caso sería menos 2. Para crecer siempre va a tener que, en números negativos, va a ir hacia la derecha. Entonces va a crecer. La función también va a crecer.
¿sí? Va a ir hacia arriba. Y continuamos. Decrece X, no, perdón, crece X y también crece en Y. Crece X y también crece en Y. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, mientras X va creciendo, la función también va creciendo. Esa es la función creciente. La decreciente es el contrario. En la función menos 5x más 4, tenemos que x va creciendo, tenemos este punto, menos 2 en x, vamos a hacerle crecer, ¿sí? Y tenemos que menos 1 va a crecer, pero la función va decreciendo, ¿sí? Tenemos este punto, entonces constatamos que la función decrece, ¿sí? Continuamos con el siguiente, ¿sí? X crece, pero la función sigue bajando, va decreciendo, al igual que acá. Entonces, decreciente es cuando X crece, pero la función va decreciendo. Y la constante simplemente es cuando tenemos un número real. Como siempre, f de x va ubicado en el eje de las y, graficamos el 2, ¿sí? Positivo, y simplemente trazamos la línea que pertenece a la función. Eso sería lo que respecta a la diapositiva número 9. Muchas gracias, ingeniero. Gabriela nos pregunta, si X tiene adelante el valor del menos, ¿eso puede determinar si va para arriba o abajo? ¿O si crece o decrece? ¿Me podría repetir, por favor? No escuché. Sí. A ver, Gabriela nos pregunta, si X tiene adelante el valor del menos, ¿eso puede determinar si va para arriba o para abajo? ¿O si crece o decrece? No, no puede determinar eso. Lo que determina es en verdad el reemplazar los valores en la función. Sí, no determinan si está decreciendo o no los signos. Listo, muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Pregunta, dice, ¿podrían explicarnos la función acotada y periódica? Ya les presento en pantalla. A ver, tenemos la función periódica. La función periódica se repite en intervalos regulares. ¿Sí? Entonces, en el dominio, en el eje de las X, tenemos intervalos regulares. Tenemos este punto, menos 3, tenemos 0. Nuevamente, ahora vamos hacia el más 3, hacia el más 6. Entonces, tenemos intervalos regulares. 3, 3, 3, y así continúa durante toda la gráfica. ¿Sí? ¿Sí? Son intervalos exactamente iguales. Tenemos 3 acá, 3 acá, 3 acá, y así sucesivamente. Entonces sería siempre periódica porque se repiten intervalos regulares, intervalos iguales. Vamos con la siguiente, con la acotada. Es todo lo contrario a la acotada. La acotada nos hace ver en el eje del rango, en este caso, tenemos siempre la gráfica que se encuentra en el intervalo de 1 y menos 1, en el eje de las Y. Entonces siempre se encuentra en ese intervalo. Nunca sobrepasa y continúa así siempre. Entonces, esa es la acotada, que siempre está en el mismo intervalo en el eje de las Y, que en este caso es el rango. Listo. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. A ver, una última pregunta. Gilson Yakata nos pregunta por qué dentro del dominio y el rango se utiliza corchetes y paréntesis.
A ver, dentro del dominio y el rango se utiliza corchetes y paréntesis para dar los límites del dominio y el rango. Cuando usamos funciones cuadráticas, ¿sí? Simplemente es para dar los límites del dominio y el rango. Nada más, solo para eso. En funciones cuadráticas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues, estimados estudiantes, les damos las gracias por su participación. Gracias, ingeniero, por aceptar nuestra invitación. Y pues damos por concluido el seminario. Gracias a todos. Los seguimos esperando en los siguientes seminarios. Recuerden continuar avanzando en la lectura del contenido de sus asignaturas. ¿Sí? Muchas gracias a todos.